como estudios muy detallados que se han llevado a cabo sobre situaciones de caídas en consumo y en general episodios difíciles en la historia, otro tipo de pandemias que se han vivido. Y para ello me da mucho gusto dar la bienvenida a dos queridos miembros de nuestra comunidad. En primer lugar, le doy la bienvenida a un muy querido exalumno, José Francisco Ursúa, quien es exalumno de nuestra licenciatura en Economía y de nuestra licenciatura en Derecho. José Francisco trabajó en Banco de México, en Hacienda, después, antes de iniciar su doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, donde precisamente junto con el profesor Robert Barro llevó a cabo varios de estos estudios. Hoy en día, Francisco está involucrado en la industria de los grandes fondos de inversión. Por un tiempo fue en el equipo de investigación económica de Goldman Sachs y hoy es el macroeconomista de los fondos Dodge y Cox en la ciudad de San Francisco. Desde ya nos acompaña. José Francisco, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alejandro Gaitán, por la invitación. Igualmente le doy la bienvenida a José María Barrero, quien es profesor de Administración y Finanzas en el ITAM, es profesor de tiempo completo en nuestro departamento de administración, es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Pensilvania y doctor en Economía por la Universidad de Stanford. En general, su investigación se centra en el tema de macroeconomía y finanzas, en particular en el comportamiento empresarial bajo situaciones de riesgo e incertidumbre. Así que, José María, sé que has escrito también un artículo reciente, interesante, sobre las implicaciones del COVID, así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente le quiero dar la bienvenida a nuestro director del Centro COVID, el doctor Miguel Mesmacher, ya conocido nuestro, que ha participado en varios de estos webinars. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes, y ¿por qué no arrancamos? Te cedo los controles, Miguel, y ahí estaré yo metiendo mi cuchara ocasionalmente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues con muchísimo gusto estar con todos ustedes la tarde de hoy. Como ya explicaba Alejandro, lo que buscamos hacer para el webinar de hoy fue mezclar lo que es la experiencia histórica con respecto a desastres naturales y un poquito cuál ha sido el efecto de los mismos sobre la actividad económica. Para eso, José Francisco Ursúa, pues la verdad, como decía Alejandro, ha venido trabajando trabajo propio y también junto con Robert Barro para ir analizando pues, cuáles son las implicaciones y qué va pasando con la economía en distintos episodios con características similares a la pandemia actual. Entonces, pues justamente lo que queremos hacer es aprovechar todo el análisis que hizo José Francisco para que un poco nos vaya platicando qué es lo que se ha observado históricamente y cuáles son distintas implicaciones, incluyendo de políticas, ¿no? Por otro lado, ya también como anticipaba Alejandro, José María se ha estado enfocando en ir analizando casi al minuto o buscando poder cómo analizar de la manera más oportuna posible cuáles están siendo algunos de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica. Y en ese sentido, pues ha venido escribiendo ya varios artículos sobre cuáles son algunos de los impactos y donde aparentemente algo que es muy importante es que se vaya dando una reasignación de recursos entre sectores que obviamente están padeciendo más de los problemas de la pandemia a aquellos sectores que están teniendo una mejor situación económica, ello con el objeto de que el choque no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, claramente, como mencionaba Alejandro, pues vamos a tener la fortuna de tener realmente un panel muy complementario, una visión histórica de qué es lo que ha pasado en este tipo de fenómenos y también una visión de casi al día algunas de las cosas interesantes que se están observando en la economía. Lo que voy a hacer es que voy a seguir un orden cronológico, entonces en ese sentido vamos a empezar por la parte histórica y voy a empezar haciéndole algunas preguntas a José Francisco. Para empezar, tú muy recientemente sacaste un artículo con Robert Barro y con otra coautora donde un poco enfatizan cuáles pueden ser las lecciones del episodio de influencia española de inicios del siglo XX sobre el episodio de pandemia actual. Entonces, un poquito, te preguntaría yo, José Francisco, ¿cuáles fueron las características de ese episodio o algunos otros que te parezcan relevantes que implicarían que sería útil el revisar qué fue lo que sucedió en esos casos
para efectos de intentar entender y pronosticar qué es lo que podríamos estar esperando ahora en el caso del COVID-19. Pues de nuevo, gracias Miguel, a ti también por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Yo empezaría por decir, la razón de buscar estos episodios históricos y tratar de entender si hay lecciones o no que puedan derivarse de ellos es obviamente la similitud que pudieran tener con el actual. Similitud en términos del grado de daño que causaron, ya sea epidemiológicamente o el daño económico que causaron estos episodios. El referencial de la gran pandemia de influenza de 18 a 20 es particularmente importante porque es la gran pandemia que se ha sufrido, digamos, en la historia de la humanidad a un nivel de esa magnitud global. Un paréntesis sobre el nombre, que es una cosa histórica interesante, es que se le llama la influenza española, pero es un nombre bastante injusto, porque viene de aquellos días de la Primera Guerra Mundial donde España fue neutral y había prensa libre. Entonces fue uno de los países en donde empezó a reportarse la existencia de esta fiebre que no sabían bien a qué correspondía o de qué se trataba, y los reporteros de la época empezaron a denominarla la influenza española, pero definitivamente no nació ahí. Y de hecho España no es un caso particular en términos de la mortalidad o el número de personas infectadas. Entonces, que yo prefiero llamarla la gran pandemia de influenza por esa razón. Un poquito recordando también que si te acuerdas en 2009 y 2010 con la pandemia de influenza, bueno, las primeras muertes sucedieron en México y afortunadamente no se le llamó a esa la influenza mexicana. Así es que en agradecimiento a eso yo le llamo a esta la gran pandemia de influenza. Bueno, ¿por qué es tan interesante e importante? Bueno, yo creo que por dos razones fundamentales. La primera es porque sucedió en etapas. La primera de estas etapas ocurrió en la primavera de 1918. La segunda fue más o menos del verano a enero, del verano de 18 a enero de 19. Y la tercera fue de febrero de 19 a mediados de 1920. Las primeras dos de estas etapas fueron las más, digamos, severas en términos de la mortalidad que causaron. Hubo dos características epidemiológicas muy especiales de esta pandemia. La primera es que, a diferencia de la actual, afectó principalmente a personas entre los 20 y 40 años de edad, es decir, personas en edades productivas de la economía o de la población económicamente activa, que es raro observar en el caso de una epidemia de influenza. En general se especula que esta característica demográfica fue porque el virus, un H1N1 del tipo A de influenza, afectaba a las personas de edad relativamente joven y estas generaban una respuesta llamada cinética de su sistema inmunológico que a su vez era contraproducente para el propio organismo. Ahora, no había antibióticos en esa época, muchos de los muertos fallecieron por neumonías bacterianas asociadas o derivadas de este problema inicial. Este episodio o esta pandemia afectó o mató a un número importante de personas famosas, incluyendo, por ejemplo, al sociólogo Max Weber, Gustav Klimt, el pintor, Egon Schiele también. Hay dos santos, los niños santos, Francisco y Jacinta Marto, a quienes también mató. E incluso Frederick Trump, el papá del presidente de los Estados Unidos en la actualidad. Hubo otros sobrevivientes de renombre, por ejemplo, el rey Alfonso XIII de España, Franz Kafka, Friedrich Hayek, Walt Disney mismo. Y se especula también que al haber afectado a Woodrow Wilson en las negociaciones del Tratado de Versalles a fines de la Primera Guerra Mundial, él se sentía mal y tenía una mala disposición y que probablemente esto haya tenido que ver con el hecho de que los términos impuestos a Alemania en este tratado fueron especialmente severos y la conexión que esto pudiera haber tenido en el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, bueno, es especulación, pero si lo quieres achacar a la gran pandemia, yo creo que sí tiene un poquito de responsabilidad. En términos de la mortalidad, si buscas en línea puedes encontrar estimaciones que van desde los 30 millones hasta los 100 millones de personas. Esto es un número muy importante, son 100 millones de personas muertas. En nuestro estudio tratamos de hacer un análisis más detallado país por país y determinar
cuál fue el número de muertes que realmente podemos documentar sucedieron en cada uno de estos países y agregarlas mundialmente. El número al que llegamos es alrededor de 39 millones de personas. Es un número enorme, es casi países enteros, es casi 2% de la población mundial la que falleció debido a la gran pandemia. La mayor parte de estos muertos ocurrieron en la primera etapa, digamos entre 1918 y 1919. Ahora, las tasas de mortalidad variaron mucho por país. En Estados Unidos fue de alrededor de 0.5%, que fue menor al promedio de 2%. En México fue casi exactamente dentro del promedio, en 2.1%, que fue superior a las tasas registradas en otros países en Latinoamérica, incluyendo Brasil, Chile, Colombia o Argentina. Y por el contrario, fue superior en otros países como en la India, en donde mató a casi 5% de la población. Estos son números con respecto a la población, no son números con respecto al estimado de personas infectadas. Nosotros creímos en este estudio que determinar cuál es el número de personas infectadas es muy difícil. Y actualmente lo estamos viviendo. Es muy difícil estimar quién tiene o no tiene determinada enfermedad, pero es muy fácil ver los récords de personas fallecidas y las actas de defunción, agregarlas todas y pensamos que este es un indicador mejor de la intensidad de la pandemia. Preguntaba sobre otros episodios. Yo creo que la utilidad de la gran pandemia es que es la gran mayor pandemia que ha sufrido la humanidad en tiempos recientes, por lo menos. Y ha habido otras. En 1957, 1958, hubo una en Asia que mató más o menos a 2 millones de personas. Ese tipo fue H2N2. Estos números vienen de los tipos de proteínas que caracterizan a cada uno de los virus. Después hubo otra 10 años después en Hong Kong, de 1968 a 69. Esa mató aproximadamente a 1.1 millón de personas. Y finalmente la H1N1 de 2009 a 2010, que se estima mató alrededor de 363,000 personas. El estimado va entre 150 y 575,000 personas muertas en este episodio. Actualmente, con el COVID, ya van cerca de 360,000 personas fallecidas, entonces está en línea con lo que vivimos en aquella etapa. A diferencia de actualmente, 80% de esas muertes en esa pandemia fueron en personas menores a 65 años. Entonces, los perfiles demográficos e epidemiológicos de estas otras pandemias son muy diferentes. En resumen, yo creo que ver a estos episodios nos pone en un lugar adecuado para ilustrar cuál es la distribución de riesgos y dónde encuadra esta pandemia que estamos viviendo. Definitivamente no es tan grave como este episodio de la gran pandemia de influenza española y por eso es útil observar ese episodio porque es un escenario drástico de aquello a lo que pudiera conducir la situación que vivimos, pero en general parece ser, dada la información que tenemos, que esta es una pandemia, sí, de naturaleza mundial, sí, con consecuencias epidemiológicas importantes, sí, con consecuencias económicas muy importantes, pero definitivamente no al grado de otras pandemias que se han sufrido en el pasado, por lo menos en los últimos 100 años. Ahora bien, un poquito, pasando ya a discutir los efectos económicos. ¿Qué fue un poco lo que encontraron? Obviamente ahí hubo toda una labor de arqueología económica que tuvieron ustedes que hacer para reconstruir los datos de inicios del siglo XX. Me imagino que obviamente para los episodios más recientes fue relativamente más fácil, pero claramente pues, tuvieron que hacer todo un trabajo de estar revisando datos y estar consiguiendo de distintas fuentes, quizás algunas incluso extrañas, para un poco entender cuáles fueron los efectos económicos importantes en el caso de la gran pandemia. Pero bueno, un poquito, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué fue pasando con el PIB, con el consumo, con algunos indicadores financieros, que hasta donde entiendo es lo que lograron reconstruir? ¿Y qué tan importante fue el hecho de que de alguna manera pues fueran episodios, no fue un episodio de una sola vez por todas, sino fue un episodio que vino de hecho en varias olas, ¿no? Déjame hacer una especie de detour alrededor de la pregunta y tratar de enmarcarla en el contexto de lo que llamamos los desastres raros, en inglés macroeconomic rare disasters, que son eventos que ocurren con relativa infrecuencia, es decir, son poco probables de ocurrir, pero que ocurren con consecuencias devastadoras.
Y yo diría, dentro de los tres tipos principales de estos que existen, el primero es, bueno, las crisis financieras, crisis bancarias o crisis del mercado inmobiliario, etc. El segundo son las guerras y el tercero son tipo de desastres naturales. Dentro de los desastres naturales están situaciones como terremotos, como explosiones volcánicas, como inundaciones, como ciclones. De hecho, hay experiencias históricas sobre erupciones volcánicas que tuvieron consecuencias económicas muy significativas. Uno de los más interesantes es la explosión del volcán Tambora en Indonesia en 1815, que condujo a lo que se llamó el año sin verano, un año de excesiva disminución en la temperatura mundial, que condujo a falla de la producción agropecuaria a nivel mundial, que llevó a situaciones de hambruna en varias partes del mundo y demás, y que mató literalmente a 100% de la población en las inmediaciones de ese volcán. El segundo tipo de desastres naturales importantes son las pandemias, y dentro de las pandemias, bueno, hay un sinfín de ejemplos, pero yo citaría, digamos, la pandemia de Atenas, de ahí por ahí de 481 a.C., la peste de Justiniano en 541 o la peste negra en los 1350, 1346 por ahí, y definitivamente esta gran pandemia de influencia de la que hablábamos hace un momento. Esto me parece es un mapa útil de desastres que pueden ocurrir a una economía y a una población dentro de la que caben las pandemias. Y es interesante verlo de esa perspectiva porque podemos juzgar qué tan importante fue o no ese tipo de desastre natural comparado con otros en términos de sus implicaciones económicas. Ahora, mencionabas los datos que juntamos al respecto. La llave, digamos, para abrir la respuesta a estas preguntas tiene que ver con construir datos históricos en los que no haya huecos. Porque si hay huecos, usualmente estos huecos corresponden a periodos de desastre en los que, digamos, no hubo récords o demás, pero es importante que haya continuidad en los datos. Después de años, literalmente, en las bibliotecas, construimos esta base de datos que junta más o menos 42 países en términos de PIB y 30 países en términos de consumo privado, y nos remontamos hacia 1870 más o menos. En la mayoría de los países empezamos antes de la Primera Guerra Mundial y los datos están disponibles en la página de Robert. Ahora los usamos precisamente para tratar de decir, bueno, ¿cuál es la coincidencia de este tipo de eventos y cuál es su impacto macroeconómico, por lo menos lo que se puede medir con estas dos variables? Lo que encontramos en nuestra definición de desastres, que es básicamente una disminución en el PIB per cápita de por lo menos 10%, este número es arbitrario, lo puedes cambiar y puedes hacer lo que gustes en términos de los datos que analizas. Pero nosotros pusimos, digamos, el promedio ahí en 10% acumulado. Puede ser a lo largo de un año o a lo largo de varios años. Y lo que encontramos principalmente fue, y esto fue la parte que se conecta con tu pregunta, que dentro de los grandes desastres que ha pasado la humanidad, por lo menos después de 1870, la madre de todos los desastres fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial encontramos alrededor de 25 desastres con un promedio de disminución en el PIB per cápita de 36%. 36%, o sea, estos son números gigantes. El segundo mayor desastre sufrido por el mundo fue la Gran Depresión. Ahí encontramos 27 desastres con caídas en el PIB promedio de 22%. En tercer lugar, la Primera Guerra Mundial, en donde encontramos 27 desastres con un promedio de caída en el PIB de 17%. Y notamos que alrededor de los 1920, principios de los 20, había un conjunto de países que sufrieron disminuciones importantes tanto en el PIB per cápita como en el consumo per cápita, y que hipotetizamos tenían que ver con la gran pandemia de influenza, de la que acabamos de hablar. El problema en esa etapa es que estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde una perspectiva económica, no se pueden adjudicar los efectos de la pandemia directamente al resultado económico, sino se hace una filtración de qué parte corresponde a la guerra y qué parte corresponde a la pandemia, que fue precisamente lo que intentamos hacer en ese estudio. Lo que encontramos fue que, en general,
controlando por estos dos efectos simultáneamente, las pandemias en el país típico o el país promedio se asocian con decrementos en el PIB de alrededor de 6%, en el PIB per cápita. Y las guerras es un poquito mayor, con alrededor de 8.4%. Ahora, con respecto a algunos países, ese promedio es demasiado. Por ejemplo, en Estados Unidos, mencionaba yo antes que el promedio de mortalidad durante la gran pandemia fue de 0.5%. Si multiplicas este número por el coeficiente de nuestros resultados en la regresión, no llegas al nivel de bajón en PIB que observaron. Pero otros países sí. Por ejemplo, la India, mencionaba yo hace rato que hubo un 5% de la población que falleció debido a la pandemia, y efectivamente el modelo hubiera pronosticado una caída en el PIB de alrededor de 15-16%, que fue precisamente lo que se observó. Entonces, lo que concluimos es que después de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, el cuarto gran episodio de desastres que ha sufrido la humanidad en tiempos recientes, o por lo menos en épocas de medición económica, fue precisamente la gran pandemia de influenza. Ahora, lo que estamos viviendo ahora puede o no acercarse a esa magnitud. Interesantemente, no tanto por la severidad del virus, sino tal vez también por el impacto de las políticas de contención que se han puesto, en sitio. Ahora, describía yo esta, digamos, taxonomía o cosmología de desastres. ¿Dónde se sitúa este decremento de alrededor de 6% en PIB y 8% en consumo que acabo de describir? Bueno, con respecto al desastre típico, en general nosotros estimamos en otro de nuestros trabajos que cada año hay alrededor de 3,5% de probabilidad de que se sufra un desastre. Y este desastre tiene en promedio un tamaño de alrededor de 21 a 22% en términos de la disminución esperada acumulada en un año o varios años en el PIB per cápita o en el consumo per cápita. Entonces, con base en eso, los países que, digamos, se queden cortos de ese bajón de 21 a 22%, bueno, van a estar arriba o mejor que el promedio de un desastre típico. Pero con respecto a lo que se puede esperar típicamente de una pandemia, como lo fue la gran pandemia de influenza, muchos países van de hecho a sufrir caídas de PIB este año que son todavía mayores que esos. También parte de lo que hicimos en este trabajo fue buscar cuál fue el impacto en los activos. Y yo creo que hay tres conclusiones de ahí que son las más importantes. La primera es, activos como las acciones o la renta variable son activos que incorporan en sus precios rápidamente el potencial del daño económico que generan este tipo de disrupciones pandémicas. La segunda conclusión es que los activos de renta fija, sobre todo de corto plazo, tienden a sufrir bastante porque las tasas reales caen y a veces caen a territorio negativo. Y la razón conecta con la tercera conclusión, que es que la inflación tiende a subir en estos casos. Es una diferencia importante con lo que estamos viviendo, por lo menos ahora, porque el impacto de la disminución de la demanda agregada ha sido mucho más fuerte que el impacto de la disminución de la oferta agregada, y por eso estamos en una situación en la que la inflación ha bajado, que es una diferencia importante con respecto a lo que se sufrió en tiempos de la gran pandemia. Un poquito para terminar con esta primera parte más histórica, un par de preguntas todavía de seguimiento, que naturalmente nacen de lo que estás comentando. Una primera pregunta, si lograron ver, digamos, me queda claro que ustedes identificaron sus episodios, como bien describes, un poco por la magnitud de las caídas y el tamaño de los choques. Primero, ¿qué tanto vieron cómo se dio la recuperación posterior después de estos episodios, en particular episodios de nuevo tipo la pandemia, la gran pandemia o algunos de los otros episodios de ese tipo más reciente? Hay toda esta discusión de si la recuperación actual va a ser en forma de U, en forma de B, en forma de L, ¿no? Entonces, un poquito, ¿qué tanto revisaron ustedes esa parte? Y después, obviamente, hay diferencias muy importantes entre el episodio actual y algunos de esos episodios, que ya algo de eso tú estabas apuntando,
probablemente, digamos, hoy en día es mucho mejor o probablemente ha sido mucho mejor la respuesta desde el punto de vista de pues, las autoridades de salud para contener el contagio. Entonces, en ese sentido, seguramente, bueno, esperemos que no estar observando problemas de mortalidad de la magnitud que observaste en esas épocas, pero por otro lado, sí, justamente como parte de estas políticas para contener el contagio, pues hemos visto cosas como, por ejemplo, suspensión de actividades económicas, lo cual puede llevar a que, controlando un poco por la magnitud, el efecto económico sea más fuerte, ¿no? Y ha habido todo este debate entre, obviamente, cuidar la salud, lo cual yo creo que es muy importante, pero que obviamente pues tiene implicaciones económicas, sin necesariamente hablar del tema de que hay un trade-off o no, porque un poco estamos dando por sentado que hay que tener la parte de respuesta epidemiológica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se vieron, un poco recapitulando la pregunta, cómo se vieron las recuperaciones y un poco controlando por las diferencias que vemos en la actualidad? ¿Qué es lo que estas experiencias históricas te sugerirían que deberíamos estar viendo en el contexto actual y un poquito qué políticas también se siguieron en esos momentos o cuáles son las lecciones de políticas epidemiológicas y políticas económicas que salen de estos episodios pasados? Mira, es súper interesante y podríamos pasar mucho tiempo discutiendo esa parte, pero lo que yo resaltaría son por lo menos dos puntos. El primero es que hay una correlación negativa entre el nivel de PIB per cápita de los países y el daño que sufren estos países en general. Esto yo creo que tiene que ver en parte con la infraestructura de salud o la infraestructura de tipo de políticas públicas que pueden poner, que pueden desplegar los países de economías más avanzadas con respecto a los países de economías en desarrollo. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con las políticas de contención y sí o no, digamos, le pegan al óptimo necesario. Como decías antes, está este trade-off entre las dos cosas. Yo creo que los países en general actuaron de manera bastante rápida en poner en su lugar medidas de contención. En aquellas épocas, por ejemplo, Australia fue uno de los países en donde las tasas de mortalidad fueron más bajas y se atribuyó esto a que cerraron sus fronteras de manera preventiva antes que otros países. Dentro de Estados Unidos hay una literatura bastante activa, porque hay datos, de cómo las distintas ciudades pusieron o no en pie políticas de contención. En general, la conclusión es la conclusión intuitiva. Aquellos que empezaron antes y pusieron estas políticas de contención, se lo tomaron más en serio, son países en donde las curvas de infección y las tasas de mortalidad acabaron siendo más bajas. Puede ser, yo he tratado de estos ejercicios de tratar de simular los modelos epidemiológicos y son de veras muy sensibles a empezar 1, 2 o 3 días antes de la parte de la curva en la que hay una explosión exponencial y son muy sensibles a eso. Entonces, países o ciudades que empezaron con las políticas de contención antes, en general fueron más exitosas. Ahora, hay otro trade-off que la gente yo creo que considera menos, que es el trade-off entre las ganancias en contener el número de contagios contra las ganancias en generar este tipo de inmunidad grupal, como se llama. Y en algunos de los webinars recientes discutías el caso de Suecia, por ejemplo, que ha tomado ese camino. Entonces, está el trade-off con respecto a la actividad económica, pero el trade-off también con respecto a cuál es la solución deseable o necesaria a enfrentar este tipo de virus. De hecho, en el episodio de 1918 a 20, unas cosas interesantes fue que una de las razones por las que se especula gente en edades más avanzadas no sufrieron tanto como las personas en edades laborales o digamos edades medias, fue que habían pasado por una pandemia de H1N1 similar en 1870 y que eso había generado anticuerpos en estas personas que duraron esas décadas y les permitieron resistir de mejor manera la pandemia de 1918 a 20. Entonces, están toda esta serie de experiencias históricas y yo creo que el punto óptimo está en medio. Digamos, son políticas de contención que se empiezan de manera rápida. Por ejemplo, Nueva Zelanda ha tenido un éxito enorme con respecto al manejo de la pandemia.
países asiáticos también, en donde las políticas de contención han sido más exitosas, tanto por acciones gubernamentales como por acciones de la sociedad civil. Pero por otro lado, sí está ese trade-off importante con respecto a la actividad económica y al potencial de disminuir la vulnerabilidad de la población hacia adelante. Finalmente, lo que yo diría es, de la literatura de los desastres raros, una de las conclusiones que, por lo menos a mí, y creo que a otros da mayor optimismo, es que, bueno, estos desastres acaban. Entonces, me recuerda mucho a la cita de Irene Nemirovsky, que desafortunadamente falleció durante el Holocausto, pero que escribió algo más o menos parafraseado así. En pocas palabras, los desastres o las catástrofes pasan y lo más importante es no pasar antes que ellas. Y en general yo creo que de la literatura y en nuestros propios datos lo que observamos es que los desastres tienen una duración promedio de entre 3 y 4 años, en general. Dado que este tipo de desastres de pandemia son de un poquito más corta duración y tal vez de menos magnitud que los que describía yo antes, como las madres de todos los desastres de las guerras o la Gran Depresión, es posible que si mezclas ese tipo de resultado con la posibilidad de la generación de un tratamiento o de una vacuna, que afortunadamente las noticias en ese sentido han sido bastante favorables, que salgamos de esta en un periodo relativamente razonable, pero sí con daños sustanciales en el PIB por lo menos de 2020. Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué parte de esta disminución en el PIB es permanente y qué parte es temporal? Y eso te lleva a modelos económicos muy interesantes sobre el tipo de impacto que tiene, ya sea de golpe, pero no cambia la pendiente, o si esto no solo cambia el nivel, pero también cambia la pendiente de la evolución del PIB de los distintos países. Y es ahí donde el tipo de políticas públicas que se impongan durante, pero sobre todo después de la pandemia, pueden tener una diferencia significativa. Muy bien, te voy a preguntar quizás un poquito más de eso ya hacia finales de la charla. Por lo pronto me gustaría pasar con José María. José María, un poco, ustedes han hecho algo pues, que es notable, yo creo, y que es, ya han sacado un par de documentos, tú y tus coautores, Nicholas Bloom y Stephen Davis de Stanford y de Chicago, un poco analizando ya casi al tiempo real, pues cuáles están siendo algunos de los efectos importantes de la pandemia sobre la actividad económica. Entonces, una primer pregunta que me gustaría hacerte es, si quisiéramos nosotros mismos hacer este tipo de análisis de carácter casi real, de ir siguiendo qué va pasando de manera oportuna con un episodio como el actual, ¿qué podemos ver? ¿Qué tipo de indicadores hay? ¿Cuáles fueron los indicadores en los cuales ustedes se fijaron? De tal manera que eso les está permitiendo tener un pulso muy rápido y muy eficiente acerca de qué es lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, en este momento, dado que la pandemia ha sido una crisis que se vino de repente y que básicamente la información cambia todos los días, es muy importante obtener indicadores que sean casi en tiempo real. Y para eso estamos a punto de sacar otro documento de trabajo nuevo en el que resaltamos 3 específicamente para medir incertidumbre en tiempo real. Que uno es simplemente la volatilidad de los mercados bursátiles, que eso pues, viene diariamente. O sea, al final del día sabes qué pasó, si se movió mucho, si se movió poco, y digamos la volatilidad del mercado es es un buen indicador de qué tanta incertidumbre hay en la economía. Ese es uno. Lo otro que resaltamos en este nuevo documento va a ser los indicadores de incertidumbre que tienen que ver con o que vienen de noticias. O sea, mis coautores, Nick Bloom y Steve Davis, son pioneros en medir esto, básicamente contando el número de artículos en el periódico que mencionan economía e incertidumbre. Y igualmente, este indicador, si mirándolo en el último par de meses, ha subido muchísimo, como un buen indicador de que la situación económica está muy, muy incierta en este momento. Y el tercero, que es más sobre el artículo que ya publicamos, pues que comunicamos hace un par de semanas, usa datos de una encuesta que se hace mensualmente a un panel de empresas en Estados Unidos. Y esta es una encuesta que, pues bueno, lo vemos, o sea, sale y se hacen las preguntas en la segunda y la tercera semana del mes, y hacia el final del mes, pues ya están los resultados. Y
Y en este momento creemos que es una encuesta muy, muy útil porque es una encuesta de expectativas empresariales mirando hacia el futuro. Entonces, pero a diferencia de la mayoría de encuestas de expectativas empresariales en que le preguntan a la gente cómo cree o qué opina que va a ser la situación de su empresa o de la economía de aquí a un año, si es muy buena, regular, mala, la encuesta con la que trabajamos nosotros es cuantitativa. Es decir, les preguntamos a los empresarios que forman parte del panel, ok, ¿cuánto cree que van a crecer las ventas de su empresa de aquí a un año? Pero no quiero un número, quiero un escenario muy malo, un escenario malo, un escenario normal, uno bueno y uno muy bueno. Entonces tengo 5 números y además les pedimos que le asignen una probabilidad a cada uno de esos números. Entonces, así podemos medir las expectativas y qué tanta incertidumbre tienen basándonos en esos escenarios y en esas probabilidades. Y entonces, no solo vemos esto en tiempo real, sino es un indicador que mira hacia el futuro. Muy bien, solamente una clarificación obviamente para el auditorio. El trabajo que ha venido haciendo José María es para Estados Unidos, lo cual obviamente es importante para México, uno, en el sentido de que a México le importa muchísimo lo que sucede con su propio socio comercial, y también es muy importante en el sentido de que, como mencionaba José María, se cuenta con información oportuna que nos puede permitir identificar algunos de los canales mediante los cuales la pandemia está afectando la actividad económica y entender si estos efectos pueden ser relevantes o no para México. Siguiendo un poquito con las preguntas, justamente en esta encuesta, José María, ustedes encuentran que hay un fenómeno bien importante de reasignación de recursos que se está dando de unos sectores a otros y que probablemente, digo, más allá obviamente de la terrible contracción que se está dando a nivel agregado, obviamente todo este fenómeno de reasignación de recursos de unos sectores a otros es claramente un resultado bien importante. En ese contexto, un poco, ¿vieron ustedes qué sectores, digamos, se están contrayendo y cuáles son los sectores que están creciendo? ¿Cómo resumirías los resultados principales que han venido encontrando? Y de manera muy importante, ¿qué hubieran ustedes esperado que se observara en la economía de Estados Unidos de no haberse dado esta reasignación? ¿Estaríamos observando una contracción mucho más fuerte? Y me imagino que sí sería el caso. Pues a ver, yendo por partes, digamos, la medida pionera de este artículo sobre la reasignación es una medida que usa estas expectativas empresariales para medir qué tantos empleos se van a mover de unas empresas a otras y qué tantas ventas se van a mover de unas empresas a otras. Entonces, básicamente este indicador nos dice qué tanto se va a mover la actividad económica de ciertos sectores y de ciertas empresas, incluso dentro del mismo sector a otras, incluso descontando el hecho de que la economía se ha contraído. Y digamos, la estadística que les puedo dar, que para mí es más clara, es si miramos la reasignación esperada como venía en 2018, 2019, y vemos cómo cambia en marzo, abril de este año, la reasignación esperada de ventas, o sea, qué tanto esperan las empresas que las ventas se muevan de unas empresas a otras, se ha multiplicado casi que por 4. Y la reasignación esperada de empleo se ha multiplicado por 2.5. O sea, está 2 veces y media más alta que lo que estaba antes. Y esto para nosotros es un indicador de que realmente el choque que ha recibido la economía con la llegada de la pandemia no solo es una contracción, sino es un choque grande de reasignación. ¿Y por qué lo decimos? Porque básicamente lo que está pasando es que la estructura de la economía se está afectando. O sea, ya no queremos viajar en avión, ya no queremos ir a hoteles, ya no queremos ir a restaurantes. Lo que queremos es quedarnos en nuestra casa, comprar en Amazon, desde la tranquilidad de no tener que contagiarnos, y pedir por Uber Eats y por Rappi comida. Este es básicamente lo que quiero que se queden, con lo que quiero que se queden. Que sí hay una contracción muy, muy grande, pero esta contracción en realidad lo que está pasando es una reasignación. Y a medida que esta reasignación esté en curso, va a haber unos cambios que van a ser posiblemente muy dolorosos para ciertos sectores y ciertas empresas de la economía. Entonces, por ejemplo, los restaurantes que están acostumbrados a recibir gente que viene, se sienta un par de horas y
pues hoy en día ya la gente no quiere hacer eso porque saben que si reciben a sus clientes, esos clientes posiblemente se van a contagiar los unos a los otros. Entonces, básicamente los restaurantes han tenido que reinventarse, han tenido que despedir personas, tratar de hacer pedidos a domicilio. Ese es el ese es el choque que realmente está recibiendo la economía. Y, por ejemplo, otro sitio en el que lo vemos hay empresas que han crecido mucho en estos últimos par de meses. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, Walmart y Amazon han contratado unos cientos de miles de personas desde que empezó la crisis en marzo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en su casa y quiere comprar cosas para tener en su casa, quiere abastecer su despensa y no quieren ir a una tienda físicamente y posiblemente contagiarse mientras están en una tienda. Entonces Amazon ha tenido que contratar miles de personas para que en sus bodegas puedan abastecer todos estos nuevos pedidos. Y en nuestra encuesta en particular vemos que exactamente está pasando esto. En la encuesta de abril, como es mensual, lo que vemos es que las empresas sí dejaron mucho personal, eliminaron muchos empleos, pero hay empresas que están creciendo. Entonces, en particular, lo que les preguntamos es ¿qué cambios en personal han tenido entre el principio de marzo y mediados de abril? Y lo que encontramos es que sí, ha habido una contracción de algo así como el 13% en el empleo en Estados Unidos, pero por cada 3 empleos que se han eliminado, ha habido 3 empleos nuevos en otras empresas. Entonces, eso les da una idea como de la magnitud de esta resignación que está sucediendo. En cuanto a qué habría pasado sin esta resignación, a esa pregunta básicamente no hemos llegado. O sea, nos hemos enfocado básicamente en el indicador en preguntar qué es lo que está pasando en este momento y cómo podemos informar a quienes hacen las políticas económicas, tanto en el Departamento del Tesoro como en la Reserva Federal, sobre qué es lo que está pasando. Creo que la pregunta de qué habría pasado sin resignación, o sea, es muy importante, pero necesita como más detalle, un modelo económico más bien pensado y bien estimado antes de hablar de eso. Ahora bien, obviamente tú mencionas estos resultados tan importantes desde el punto de vista del empleo, ¿no? Que por cada 10 o 13 empleos que se han destruido, han habido 3 que se han creado. Entonces, claramente, eso los lleva a ustedes a esta conclusión de que es importantísimo el que se puede estar dando esta reasignación de recursos y que eso claramente debe de estar ayudando en digamos, para que la economía mitigue un poco el impacto de la pandemia, el que se puede estar dando esta reasignación entre sectores. Y un poco a partir de estas conclusiones, ustedes de ahí pasan a realizar una serie de críticas y comentarios sobre el diseño de algunas políticas públicas que se han estado haciendo en Estados Unidos. En ese contexto, ¿cuáles serían tus críticas más importantes con respecto a esas políticas? ¿Qué les parece a ustedes o cuál es la conclusión a la que llegan ustedes de cómo deberían de estarse diseñando esas políticas mejor? Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración que sí, el artículo es crítico hacia ciertas políticas, pero digamos, creemos que nuestra labor es un poco resaltar los posibles costos de las políticas que se han implementado en Estados Unidos sin necesariamente compararlas con los posibles beneficios. Entonces, quiero hablar un poco de eso. Uno de los ejemplos que damos es, en Estados Unidos, los trabajadores formales, todos tienen derecho a recibir un subsidio de desempleo si quedan desempleados. Y parte de lo que hizo el Congreso norteamericano en marzo fue decir, ok, vamos a aumentar la cantidad del subsidio de desempleo en $600 semanales. ¿Qué quiere decir esto? Que para muchos trabajadores que ya no están trabajando porque los han despedido o les han dicho, mire, lo voy a poner en licencia no remunerada y están recibiendo este subsidio, están recibiendo mayores ingresos del subsidio de lo que recibían por su salario normal. Entonces, esto suena raro, pero ¿cuál es el punto de esta política? El punto de esta política es, mientras la economía se contrae, queremos que estos trabajadores puedan seguir consumiendo, puedan seguir comiendo, no pasen hambre, etcétera, etcétera. Por otra parte, les estamos dando un incentivo muy grande a que permanezcan desempleados y no busquen otro trabajo. Esto, en el contexto de la pandemia aguda, también tiene beneficios.
¿Por qué? Porque si lo que queremos es que la gente no salga de sus casas y no se contagie y no contagie a otros, pues tiene sentido que no queremos que salgan y es mejor pagarles para que se queden en casa. Eso en el contexto como de la pandemia aguda en el muy corto plazo. Ya en el mediano y largo plazo, darle el incentivo a las personas que están desempleadas a no buscar otro empleo. Nuestro argumento, ahí vienen las críticas, puede impedir algunas de las resignaciones que la economía está sufriendo. ¿En qué sentido? Si hay empresas que se han reinventado, han encontrado un nuevo nicho de negocio en la pandemia, con respuesta a la pandemia. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que el número de registros de nuevas empresas que dan servicios de limpieza en Nueva York, por ejemplo, ha subido una cantidad increíble. Si esas empresas necesitan aseadores o otros empleados, pero esos empleados no buscan salir de su casa porque están recibiendo el subsidio por desempleo, quiere decir que la economía posiblemente no se vaya a recuperar tan pronto. ¿Por qué? Porque hay estas empresas que tienen gran potencial y que están buscando crecer, pero si le estamos pagando a los empleados le estamos pagando a los desempleados para que se permanezcan en sus casas y no busquen, pues la economía no se recupera. Algo parecido pasa con lo que se llama el Paycheck Protection Program, que también pasó el Congreso norteamericano en marzo, en que básicamente le dieron unos préstamos a pequeñas y medianas empresas, en que les dijeron, ok, si ustedes usan estos préstamos para continuar pagando su nómina y sus gastos fijos y no despiden a sus empleados por 8 semanas o algo así, entonces estos préstamos se convierten en básicamente donativos, en subsidios directos que no tienen que devolver el dinero. ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es mantener la relación entre el empleado y la empresa, que sabemos que si esa relación se pierde, tener que buscar a otro empleado para que supla ese mismo trabajo puede tener unos costos de eficiencia económica bastante importantes. Otro beneficio es que también mantiene al empleado con ingresos para que pueda seguir consumiendo, no pase hambre, etc. Pero en el mediano y largo plazo, por ejemplo, para ciertas empresas, tratar de básicamente congelarse criogénicamente, como es el incentivo de este programa, no tiene sentido. O sea, por ejemplo, para un restaurante en Manhattan, donde posiblemente nadie va a querer ir a un restaurante en los próximos 2 años, decirles, por favor, mantengan sus empleados y continúan manteniéndolos. En el mediano y largo plazo puede tener costos para la eficiencia económica y para la recuperación de la economía. ¿Por qué? Porque entonces esos empleados no van a buscar nuevos trabajos y no van a poder reasignarse a las empresas que tienen el potencial de crecer. Pero entonces, sí, digamos, para recapitular, sí creemos que en el mediano y largo plazo muchas de estas políticas tienen estos costos, pero esa, en mi modo de ver, por lo menos es una sola cara de la moneda. En el corto plazo también tienen sus beneficios o sea, el artículo que escribimos es bastante corto y muy puntual y no podemos, o sea, no llegamos al punto de comparar esos costos y esos beneficios. Muy bien, ahora yo lo que sí creo es que sí sugiere el que se podría haber hecho un mejor diseño y me parece que esa parte es bastante valiosa. Por poner un ejemplo, pues tú hablabas del tema de que en el seguro de desempleo se incrementó incluso a lo mejor más de los salarios a los cuales estas personas tendrían acceso trabajando. Una alternativa sería que si empiezan a trabajar, pues a lo mejor no perdieran esta parte de ingresos por arriba de sus salarios, sino que esa se mantuviera. Entonces, digamos, ahí a lo mejor tú podrías estar manteniendo estos objetivos de obviamente proteger a los trabajadores de menores ingresos, pero al mismo tiempo estar permitiendo esta reasignación. Entonces, a mí me parece que es muy importante el punto que ustedes hacen que un elemento importante a considerar en el diseño de estos programas debería de ser en principio estas posibilidades de reasignaciones que pueden ser bien importantes para una recuperación más rápida, también para minimizar el costo fiscal de algunos de estos programas y de estos paquetes y tener con eso a lo mejor una recuperación un poco más fuerte. Ahora,
Obviamente hay diferencias bien importantes entre la economía mexicana y los Estados Unidos, ¿no? En México, pues, el sector informal es mucho más grande. Por otro lado, si estás en el sector formal, típicamente los trabajadores tienen costos de despido más altos. Entonces, en ese sentido, sí hay diferencias estructurales bastante importantes en ambas economías. ¿Te atreverías, digamos, a hacer y un poco hablar de posibles implicaciones de lo que encontraron para Estados Unidos sobre la situación de México, ya fuera un poco, pues, qué podríamos esperar desde el punto de vista de cómo cambia actividad económica o de cómo se deberían de estar diseñando políticas públicas? Digamos, un poquito, ¿qué pensarías que podríamos extraer del estudio un poquito para el caso mexicano? A ver, sí, yo pues no soy experto en la economía mexicana, pero sí, un par de cosas. Uno, el tamaño del sector informal creo que puede tener sus beneficios y puede tener sus costos. En parte porque el sector informal, por definición, es muy flexible. No se rigen por regulaciones, entonces si hay un gran choque de resignación y el sector informal puede o tiene el incentivo de responder a ese choque, pues tiene mucha más flexibilidad que el sector formal. Ahora, lo que me preocupa es que gran parte del sector informal, en lo que veo, está en aquellos sectores que se han visto más afectados. Entonces, por ejemplo, los puestos de comida en la calle y ese estilo de cosas que son muy de comercio presencial, que son precisamente los sectores que se han visto afectados negativamente. Entonces, puede tener sus costos y sus beneficios. Creo que tendremos que ver qué tanto reacciona el sector informal y qué tan fuertes son los incentivos para que reaccione. Lo otro que me preocupa en cuanto a la economía mexicana es que hay dos sectores bastante importantes que yo creo que se van a ver bien afectados con este choque de resignación. Que uno es el turismo. Claramente el turismo se ha visto muy negativamente afectado por la pandemia y creo que eso va a ser un cambio bastante duradero. Entonces, ese sector turismo en México va a tener que reinventarse de alguna forma, especialmente si hay, por ejemplo, restricciones para viajar internacionalmente por muchos meses o incluso años. Entonces, por ejemplo, tendrán que pensar en cómo buscar demanda de mexicanos más que de extranjeros y ese estilo de cosas. El otro sector que me preocupa son las manufacturas, especialmente las manufacturas que están enfocadas en exportar a Estados Unidos. Porque entonces, si básicamente toda la producción está enfocada en vamos a exportar a Estados Unidos y Estados Unidos está en una recesión o posiblemente una depresión, pues igualmente este sector, que es muy importante para la economía de México, va a tener un choque muy negativo y va a tener que o reinventarse o esos empleos van a tener que reasignarse a algún otro sector de la economía. Y en ese sentido veo la recuperación como bastante larga y difícil. Entonces, o sea, la verdad, ayer vi que el Banco de México sacó los posibles escenarios de la recuperación y el primer escenario que mencionan, que pues creo que no le dan una probabilidad, pero mencionan que puede haber una recuperación en B, o sea, que va a haber una caída rápida, que es la que estamos viviendo, y una recuperación rápida. No creo que vaya a ser el caso en México en particular, pero en el mundo en general tampoco. Y con la gente que yo hablo que está involucrada con políticas y otros investigadores económicos en Estados Unidos, la mayoría creen que la recuperación va a ser más bien lenta. Y creo que en México en particular, por estas razones, va a ser el caso. Muy bien, Alejandro, ¿tienes algunos comentarios antes de pasar a comentarios y consideraciones finales? Sí, yo quería preguntarle, bueno, creo que hay un punto de intersección interesante que me parece muy interesante en el trabajo de José Francisco y también el de José María, que es precisamente tiene que ver con este campo de composición sectorial. Digamos, desde el punto de vista de partida de que si miramos episodios anteriores como las pandemias o incluso las guerras a las que hacía referencia José Francisco, pues la economía de hoy en día es muy distinta, ¿no? Con un 60% del PIB que proviene del sector servicios, donde algunos subsectores se han visto muy afectados por la pandemia, como se mencionó, el turismo, el transporte, la industria del entretenimiento en vivo, etcétera. Pero otros han sido capaces de funcionar a distancia, quizá imperfectamente, pero funcionar, ¿no?
Educación es uno de ellos, ¿no? Educación superior, como lo que nosotros hacemos, pues hemos podido seguir ofreciendo un servicio de calidad a través de las plataformas tecnológicas que existen hoy en día. Y sin duda, hay la misma característica de los servicios también es su flexibilidad y esta posibilidad de reasignar trabajo, especialmente en los sectores, puede ser un elemento importante para evitar que la caída en el ingreso sea mayor. Entonces, mi pregunta, José Francisco, es, en esos episodios que has estudiado, ¿es posible determinar a nivel sectorial qué ha pasado? Si ha habido cambios radicales permanentes en cierto tipo de sectores, o si esta composición simplemente ha servido para minimizar los efectos de las crisis. Mira, es una pregunta fundamental y yo creo que sí va al corazón de la posible recuperación o la forma de recuperación que pudiera haber. Desafortunadamente, para estos episodios históricos, los datos sectoriales son más difíciles de encontrar. Lo que te puedo decir con base en los datos que hicimos nosotros o construimos es que sí hay diferencias importantes entre el tipo de caída que se ve en PIB o en consumo, dependiendo de los países y dependiendo del tipo de evento. Nos enfocamos en el consumo porque es lo que eventualmente importa más para la apreciación de los activos, que era nuestro digamos, objetivo final de análisis, pero algo que es, digo, inmediatamente evidente es que durante las guerras, por ejemplo, el gasto público sube de manera muy sustancial y eso desplaza aparte del consumo privado y toma el lugar de las exportaciones netas en muchos de los países. Entonces hay una recomposición de la ecuación de cuentas nacionales, de la identidad básica de cuentas nacionales, pero al interior de los sectores yo creo que haces un punto importante con respecto a diferencias del pasado con actualmente. Otra de las diferencias yo creo que afecta a nivel sectorial, especialmente en los servicios, tiene que ver con la integración de los mercados laborales y de capitales a nivel internacional. En aquellas épocas, no digamos en la gran pandemia, pero incluso en 58, 50 o 68, eran momentos de distinto tipo de integración mundial. Con respecto a la de 2009 a 2010, lo interesante es que ese fue el punto culminante del proceso de globalización. Y algo interesante hacia adelante va a ser, bueno, determinar qué tipo de políticas anti o pro globalización van a emerger de esta pandemia y la manera como distintas empresas reconfiguren sus cadenas de valor para encontrar un nuevo óptimo conforme a los riesgos que perciban hacia adelante. En ciertos sentidos, a los mercados emergentes, cualquier impulso antiglobalizador a niveles sectoriales es muy negativo porque están integrados al comercio mundial. Pero por el lado más optimista, muchos de estos países han avanzado lo suficiente en términos de crear sus mercados internos para sostener sus propias demandas y en otros casos, como el de México, sería un factor favorable la integración al compacto de Norteamérica. Si es que se cierra al resto del mundo, por lo menos es favorable desde el punto de vista geográfico. Alejandro, ¿algún comentario adicional? No, de mi parte no. Quizá ya son justo las 6. Creo que es el momento de... No, yo todavía les voy a preguntar a los dos. Yo todavía les voy a preguntar a los dos si es que tienen algún comentario final que quisieran hacer. En el caso particular de José Francisco, además, un poco él hablaba de la importancia de las políticas posteriores a la pandemia para la recuperación. Me gustaría ver si pudiera elaborar un poquito más en términos de esas políticas posteriores y en qué consistieron. Con mucho gusto. Mira, yo lo pondría en el siguiente, digamos, esquema de largo plazo. Si ves las grandes crisis por las que ha pasado México desde principios del siglo, la revolución costó más o menos 12% del PIB per cápita, la Gran Depresión costó más o menos 26%, 88 costó más o menos 13% y la crisis del tequila de 95 más o menos 8%. Desafortunadamente, José María mencionaba antes los datos del Banco de México. Un bajón en crecimiento de entre 5 y 9%, el mercado lo estima más o menos entre 7 y 8%, más el decremento en términos per cápita, yo creo que sí te lleva a una situación de desastre raro
que bueno, parte es exógeno, pero que parte, la forma de esta recuperación sí depende del tipo de políticas públicas que se pongan en marcha. Y yo resaltaría dos en particular. No solo este tipo de políticas públicas de respuesta a una emergencia, es como cuando el bombero llega a una casa que está en llamas, bueno, pues hay que sacar la manguera, los polvos que acaban el fuego y demás. Pero después, bueno, hay todo un proceso de reconstrucción y yo creo que tiene dos vertientes fundamentales. El primero son políticas de crecimiento y el segundo son políticas de certidumbre. Las políticas de crecimiento tienen que ver con de qué manera generamos un renacimiento económico con toda la reconfiguración de la que hablaba José María, alrededor de la cual hay mucha incertidumbre, pero cómo nos reinventamos para avanzar en este nuevo paradigma mundial. Y en ese sentido, creo que de hace año y medio para acá, hemos venido observando políticas de crecimiento que no han sido exitosas o que no han posicionado a México digamos, en los primeros lugares de crecimiento de países comparables. Y yo creo que una razón fundamental tiene que ver con las políticas de certidumbre. No hay políticas de certidumbre suficientes en México en este momento, por lo menos si lo observas desde la perspectiva de la política energética o incluso de la política de uso de la hoja de balance del soberano para respaldar al tipo de actividades económicas que se generan en México, que generalmente son por el lado del sector privado. Entonces, si ves cómo el resto del mundo está avanzando y cómo el resto de, digamos, los países comparables con México están avanzando y lo que el mercado te dice con respecto a esos países, desafortunadamente para México la situación aún no es muy favorable. En México, por ejemplo, la tasa de los CDS está en alrededor de 260 puntos base. En 2018 estaba abajo de 100. Estamos casi a 3 veces lo que pagan Chile o Perú. Y la tasa de rendimiento de la curva soberana, que está más o menos entre 5 y 7%, está más arriba de la de muchos de estos países. En parte tiene que ver con las acciones en la parte frontal de la curva, pero en parte tiene que ver con el premio por riesgo que el mercado está asignando a México, tal vez por la falta de estas políticas de crecimiento y de certidumbre, que creo que sería necesario repensar de manera más adecuada. Muy bien, y cerraría haciéndole una pregunta parecida a José María, un poquito en base a lo que ustedes han encontrado para el caso de Estados Unidos y todo este fenómeno y la importancia de reasignación. ¿Qué se te ocurre a ti que sería particularmente importante para que economías como la mexicana o la misma estadounidense promovieran que se fuera dando de manera más eficiente este proceso? Creo que promover el desarrollo de nuevas iniciativas, de nuevas empresas, de que los empleados se puedan mover de unos sectores a otros, así sea dándoles nuevos skills, educándolos con nuevas oportunidades. Creo que en el mediano y largo plazo lo que tenemos que pensar es que esta crisis nos está llevando a reinventarnos aquí y en todo el mundo. Y los países que logran reinvertirse con éxito van a ser los que realmente salgan de la crisis más pronto y con mayor fortaleza. Entonces, cualquier política que desarrolle nuevos negocios, que permita que los negocios productivos crezcan, que los improductivos desaparezcan, probablemente va a ser políticas que promuevan estos objetivos, creo que van a ser lo más importante en los próximos 5 o 10 años. Pues muy bien, quiero agradecerle de verdad a los dos muchísimo. Creo que fue un seminario realmente donde hubo una interacción complementaria muy rica y de verdad creo que pues, todos hemos aprendido mucho, tanto la parte histórica como de lo que está sucediendo en la actualidad. Y con eso déjenme cederle la palabra a Alejandro Hernández ya para sus comentarios de cierre. Bueno, pues no me queda más que agradecerles, José Francisco, qué gusto verte una vez más. José María, también muchísimas gracias. Ha sido, como dijo Miguel, un webinar muy interesante con una vinculación muy fascinante en el trabajo que los dos han hecho, así que los felicito. Darle las gracias, por supuesto, en nombre de toda nuestra comunidad y darle gracias a los participantes que una vez más nos han acompañado. Y antes de despedir, quisiera extenderles una cordial invitación a que nos acompañen este lunes. Volveremos a tener webinar este lunes. Y vamos a hablar de un tema importante que es un efecto de la situación del COVID que vivimos
y que tiene que ver con la energía, con la producción de energía eléctrica. Una de las situaciones que estamos viviendo, como ustedes saben, es que a raíz del confinamiento y de la forma en que se ha detenido la actividad económica, ha sido una caída importante en el petróleo, lo que ha abatido los precios internacionales del petróleo. Y eso ha llevado a que algunos países productores de petróleo sesguen su producción de energía eléctrica a favor de tecnologías basadas en fósiles, especialmente termoeléctricas, con consecuencias importantes adversas hacia la salud, hacia el ambiente. Entonces, vamos a hablar un poco de tecnologías renovables, de fuentes renovables de producción, y hablar un poco de lo que esta situación está dando y quizá a tratar de discutir un poco cuáles deberían ser las mejores políticas al respecto. Así que eso será el lunes, los invitamos a todos. Y nuevamente a nuestros panelistas de hoy, darles las gracias. Miguel, como siempre, una espléndida conducción, te agradezco mucho y seguiremos al pendiente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Se pueden desconectar ya a la hora que quieran, señores. Perfecto, gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias, Alejandro. A los dos, de verdad, muchísimo. Saludos, José María. Gracias. Bye. No me dejas seleccionar que me pareció buena la conferencia. Sí, yo tampoco pude. Sabes que al final pero es a propósito. Justamente no sería correcto que tú opinaras en ese sentido. Exacto. Sale. Bueno, un gusto, Miguel. De verdad, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Suerte con todo. Gracias, nos vemos. Bye.